Esto lo cambia todo. 3I Atlas y la hipótesis de la siembra interestelar. Desde el primer instante en que este objeto interestelar cruzó la frontera invisible que separa nuestro vecindario solar del espacio profundo, los astrónomos supieron que no estaban frente a un visitante común, pero nadie imaginaba que, conforme avanzaran las observaciones, 3I Atlas obligaría a replantear desde los modelos de formación planetaria hasta las ideas más básicas sobre cómo los ingredientes de la vida pueden viajar entre estrellas. Lo que comenzó como un punto tenue registrado por los sistemas automáticos de búsqueda se convirtió de pronto en uno de los objetos más intrigantes analizados en décadas recientes y, con cada nueva medición, su comportamiento parecía desafiar cada explicación convencional. La forma alargada, la variación inesperada de brillo, la aceleración ligera pero constante sin señales claras de emisión de gases comunes, todo se acumulaba en un rompecabezas que ningún cometa típico podría reproducir. Y justo cuando los investigadores pensaban que ya habían identificado todas las anomalías posibles, surgió un patrón aún más desconcertante: la presencia de materiales complejos en su superficie que no solo mostraban señales de criovulcanismo, sino también indicios potenciales de moléculas prebióticas capaces de resistir ambientes extremos. Esa combinación abrió una puerta enorme hacia una propuesta que antes sonaba casi imposible, pero que ahora se discute seriamente en círculos científicos: que 3I Atlas podría ser parte de un mecanismo natural para dispersar compuestos esenciales a lo largo de sistemas estelares jóvenes, no como un mensajero intencional, sino como un fragmento de procesos cósmicos que operan por millones de años, sembrando lo necesario para que, en lugares remotos, la vida pueda iniciar. Cuando hablamos de objetos que vienen de fuera del sistema solar, solemos pensar en eventos rarísimos, casi anecdóticos. Pero 3I Atlas cambió por completo esa percepción. Desde que fue detectado, su trayectoria confirmó que no está gravitacionalmente ligado al Sol, lo que significa que nació en otro sistema estelar y recorrió distancias enormes antes de cruzarse con nosotros. Esa sola característica ya lo hace fascinante, pero lo realmente sorprendente vino después, cuando las observaciones empezaron a mostrar que su comportamiento físico, térmico y dinámico no coincidía con el de ningún cometa o asteroide estudiado previamente. Lo que antes parecía una simple anomalía terminó convirtiéndose en un caso de estudio profundo sobre cómo los materiales orgánicos complejos pueden sobrevivir viajes interestelares y, en algunos casos, incluso activarse al acercarse a una estrella. Ese detalle fue clave para conectar a 3I Atlas con la hipótesis de la siembra interestelar, una idea que propone que los componentes fundamentales de la vida pueden dispersarse a través de objetos como este y, eventualmente, caer en mundos jóvenes donde las condiciones permitan que evolucionen. Antes de continuar desmenuzando todo esto, quiero invitarte a que dejes tu like si te late este tipo de contenido y que me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás acompañando. Saber desde qué parte de México o de Latinoamérica nos ves ayuda un montón para seguir trayendo videos como este. Ahora que tenemos claro por qué 3I Atlas se volvió tan importante, vamos a entrar paso por paso en las evidencias científicas que provocaron que muchos investigadores dijeran que este objeto no solo es raro, es una pieza clave para entender cómo la vida podría emerger en distintos rincones del universo. Desde las primeras horas después de su detección oficial, 3I Atlas se convirtió en un objeto que hacía que los astrónomos revisaran sus datos una y otra vez, casi como si algo no terminara de cuadrar. El registro inicial mostraba un punto apenas perceptible en las imágenes del sistema automático Atlas, pero un análisis más detallado dejaba ver que no seguía exactamente la trayectoria esperada para un cometa típico que apenas empieza a ser observado. La curvatura de su movimiento sugería una velocidad demasiado alta para algo ligado gravitacionalmente al Sol, y conforme se calcularon los parámetros orbitales, quedó claro que estábamos frente a otro visitante interestelar, uno que venía de regiones profundas del espacio donde la radiación, el polvo y la interacción con partículas energéticas moldean los cuerpos de maneras muy diferentes a como sucede en el vecindario solar. Pero lo verdaderamente llamativo
no era solo su origen externo, sino la combinación de características físicas que empezaron a revelarse conforme diversos telescopios lo seguían. La forma alargada, aunque difícil de medir con precisión a largas distancias, se repetía en múltiples reconstrucciones fotométricas, sugiriendo que no se trataba de un objeto esférico ni de un núcleo irregular típico, sino de una estructura con una elongación poco común. Eso ya recordaba sutilmente a lo observado en Muna y Oumuamua, aunque Atlas mostraba variaciones en brillo que no coincidían con simples rotaciones o reflejos de luz solar. Los astrónomos comenzaron a notar que el comportamiento térmico tampoco encajaba con los modelos conocidos. Conforme el objeto se aproximaba al Sol, no aparecían las señales claras de sublimación de hielo de agua que suelen acompañar a cometas que pasan de temperaturas cercanas al cero absoluto a niveles donde los volátiles empiezan a liberarse. Sin embargo, el brillo aumentaba, lo cual era extraño, porque si no había una emisión típica de cometa, ¿qué estaba provocando esa luminosidad mayor? Algunos equipos propusieron que el aumento podría deberse a compuestos volátiles diferentes, como monóxido de carbono o dióxido de carbono, los cuales pueden activarse a temperaturas mucho más bajas que el hielo de agua. Pero lo desconcertante era que la variación del brillo no seguía un patrón estable. En lugar de una curva suave, tenía pequeños saltos que sugerían actividades internas irregulares, algo parecido a una geología criogénica activa, como si hubiera zonas en la superficie donde la energía acumulada durante millones de años en el espacio profundo se liberara de forma desigual al recibir radiación solar. Lo que realmente levantó sospechas entre los científicos fue la detección de una aceleración ligera, pero persistente, que no coincidía exactamente con la presión de radiación solar esperada, ni con la liberación de gases en un cometa normal. La magnitud de esta aceleración, aunque muy pequeña, requería un mecanismo coherente, que pudiera explicarse con base en la física conocida. Algunos compararon este comportamiento con lo que había sucedido con Oumuamua, donde también se observó una aceleración anómala que no podía explicarse de inmediato con los modelos de sublimación estándar. En el caso de 3I Atlas, los investigadores querían ser particularmente cautelosos para evitar conclusiones apresuradas, pero la acumulación de evidencias apuntaba a que el objeto estaba experimentando algún tipo de liberación de energía en la superficie, que no se ajustaba a los ejemplos estudiados en los últimos 50 años de astronomía cometaria. Cuando varios telescopios registraron cambios en la reflectancia, la discusión se amplió. La reflectancia depende mucho de la composición superficial, y en Atlas parecía haber materiales con propiedades ópticas distintas entre sí, lo que sugiere que el objeto no era químicamente homogéneo. Algunos espectros preliminares indicaron la posible presencia de moléculas orgánicas complejas, similares a las detectadas en meteoritos, como Murchison y en cometas del Sistema Solar, pero con diferencias suficientes para levantar la hipótesis de que podrían provenir de un entorno químico totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Esto generó un interés enorme, porque cualquier molécula orgánica encontrada en un visitante interestelar funciona como una ventana directa hacia los procesos químicos de otros sistemas planetarios. Otro detalle que despertó más análisis fue que el nivel de actividad no parecía proporcional a la distancia heliocéntrica. En la mayoría de cometas, la actividad aumenta conforme se acercan al Sol y disminuye de forma gradual al alejarse. En 3I Atlas, ciertos momentos parecían mostrar pequeños episodios de actividad repentina sin una correlación evidente con la temperatura superficial calculada. Esto llevó a algunos científicos a considerar la posibilidad de que hubiera mecanismos internos almacenando calor o energía química que se liberaban de manera intermitente, algo comparable a los procesos en cometas, tipo Centauro, o en objetos transneptunianos que han mostrado actividad inesperada aún sin estar en regímenes térmicos altos. Conforme los días avanzaron y los modelos empezaron a tratar de ajustarse a las observaciones, aparecía un patrón claro. 3I Atlas no encajaba por completo en ninguna categoría conocida. No era un cometa típico porque su liberación de volátiles no seguía los patrones normales.
No era un asteroide inerte, porque mostraba señales de actividad interna. No era una simple roca interestelar, porque su composición sugería complejidad. De algún modo, reunía elementos de todos esos tipos de objetos, lo que lo convertía en un ejemplar único para estudiar cómo los materiales pueden evolucionar durante viajes interestelares que toman millones de años. Esto despertó una nueva línea de preguntas entre investigadores. Si Atlas mostraba actividad que involucraba compuestos orgánicos complejos, y si además tenía una trayectoria que lo había llevado, probablemente a pasar por múltiples regiones interestelares antes de llegar aquí, entonces existía una posibilidad real de que pudiera transportar moléculas que resisten condiciones extremas durante tiempos enormes. Y ese detalle fue el que reforzó la relación con la hipótesis de la siembra interestelar, porque precisamente propone que fragmentos de sistemas planetarios pueden viajar y sembrar ingredientes prebióticos en lugares completamente distintos. Desde que los equipos empezaron a notar la presencia de una aceleración ligera en 3i Atlas, la discusión científica tomó un giro completamente distinto. No era común encontrar un objeto interestelar que mostrara un impulso adicional sin una explicación inmediata basada en fuerzas gravitacionales. La aceleración no coincidía con la simple presión de radiación solar, que actúa sobre todos los cuerpos expuestos a la luz del Sol. Tampoco se correspondía de manera clara con la liberación de gases, como el vapor de agua, que es el mecanismo más típico para generar empuje en cometas activos. Esa discrepancia llevó a la necesidad de crear modelos mucho más detallados para reconstruir su comportamiento dinámico y entender por qué se estaba moviendo de una manera tan peculiar. Los primeros cálculos indicaban que la magnitud del impulso adicional era pequeña, pero consistente. La forma en que esta aceleración se mantenía con el paso de los días sugería que algo estaba actuando de manera continua sobre la superficie del objeto. Sin embargo, los telescopios no detectaban de forma clara un chorro de gas, como los que se observan en cometas tradicionales. Para complicar más las cosas, la frecuencia y la intensidad de la actividad no seguían el patrón esperado, basado en la distancia al Sol. Si la aceleración fuera producto de la sublimación de hielo de agua, su potencia debería aumentar conforme el objeto se acercaba al Sol. Pero eso no pasaba con precisión. El comportamiento era más irregular, como si dependiera no solo de la temperatura, sino también de la composición interna o de procesos térmicos, que actuaban de manera diferida. Varios científicos propusieron que tal vez 3i Atlas estaba compuesto de materiales extremadamente volátiles como el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, los cuales pueden sublimar a temperaturas mucho más bajas que el agua. Eso podría explicar por qué el objeto mostraba actividad incluso cuando la temperatura superficial no era suficientemente alta para activar el hielo de agua. Sin embargo, aún esas explicaciones tenían limitaciones. La emisión de volátiles debería producir cambios detectables en la coma o en el espectro, y aunque había indicios débiles, no eran lo suficientemente claros como para atribuir toda la aceleración a este fenómeno. Los datos sugerían que la composición del objeto era más compleja de lo esperado, y que los mecanismos internos podían estar jugando un papel importante en su comportamiento dinámico. Cuando los astrónomos compararon la magnitud de la aceleración con modelos computacionales, encontraron que era sorprendentemente similar a la detectada en Muoni o Oumuamua, lo cual abrió la puerta a una serie de paralelos inevitables. Oumuamua también mostró una aceleración sin evidencia sólida de gas, lo que generó años de debate sobre cuál podría ser el mecanismo físico responsable. Aunque algunas propuestas más especulativas surgieron en su momento, la comunidad científica se inclinó por la posibilidad de sublimación de compuestos extremadamente volátiles o efectos térmicos que no se habían considerado antes. La presencia de un segundo objeto interestelar con aceleración anómala reforzó la idea de que podría tratarse de un fenómeno natural común en cuerpos formados fuera del sistema solar, y que estos objetos podrían contener materiales muy diferentes a los que se conocen en los cometas locales. Una de las hipótesis que más atención recibió fue la relacionada con la desgasificación, lenta desde fracturas internas. En muchos cometas del sistema solar,
la actividad no ocurre únicamente en la superficie visible, sino también en cavidades subterráneas, donde el calor del Sol penetra gradualmente y provoca la liberación tardía de volátiles. En objetos interestelares, estas fracturas podrían ser aún más pronunciadas debido a la exposición prolongada a ambientes extremos del espacio profundo, la radiación cósmica, los choques con partículas energéticas y el estrés térmico durante millones de años podrían haber debilitado la estructura interna del objeto, permitiendo que pequeñas cantidades de gas escaparan de manera constante a través de grietas microscópicas que no producen una coma visible, pero sí generan impulsos suficientes para alterar la dinámica del cuerpo. Otro escenario interesante considerado por los investigadores fue que el objeto pudiera estar compuesto por materiales porosos con una relación masa-área inusual. Si 3I Atlas tuviera una densidad extremadamente baja, similar a los llamados superpuff planets o a ciertos agregados de polvo cósmico, la presión de radiación solar podría ejercer un efecto mayor del esperado. Pero esta explicación tampoco resolvía por completo el patrón de aceleración, especialmente porque los cambios en su reflectancia no sugerían una estructura tan ligera como una espuma cósmica. Además, algunos cálculos indicaron que la luminosidad no variaba de una manera coherente con la rotación de un cuerpo tan poroso, lo que reducía la probabilidad de este tipo de composición. El análisis espectral ofreció más pistas que complicaron y enriquecieron la discusión al mismo tiempo. Los datos indicaban la presencia de compuestos orgánicos complejos, algo común en cometas del sistema solar, pero la proporción y la interacción con otros elementos sugerían un entorno químico distinto al nuestro. Esa combinación aumentó el interés en la manera en que los volátiles podían interactuar dentro del núcleo del objeto. Algunos investigadores propusieron que una mezcla de materiales exóticos y orgánicos podría generar reacciones térmicas internas que liberaran energía de manera gradual y silenciosa, impulsando el cuerpo sin crear señales evidentes de gas. Aunque esta idea aún requiere modelos más completos, no se descarta que ciertos tipos de compuestos puedan liberar energía almacenada durante largos periodos cuando se exponen a cambios térmicos bruscos. Mientras más datos llegaban de los observatorios, más claro quedaba que la aceleración anómala no era un simple error de medición ni un comportamiento aleatorio del objeto. Se trataba de un fenómeno real que debía incorporarse en cualquier modelo orbital para predecir su trayectoria con precisión. La necesidad de incluir esta fuerza adicional puso en evidencia que los objetos interestelares no solo son mensajeros de otros sistemas estelares, sino también laboratorios naturales donde se manifiestan procesos físicos que aún no comprendemos del todo. La manera en que un cuerpo tan pequeño y aparentemente modesto podía desafiar tantas expectativas abrió una puerta enorme para estudiar la relación entre la composición química, la estructura interna y el comportamiento dinámico de materiales formados en ambientes estelares completamente distintos al nuestro. La comunidad científica comenzó a observar que, si la aceleración de 3I Atlas estaba relacionada con la liberación de moléculas orgánicas volátiles o con reorganizaciones internas de materiales, entonces estos mismos procesos podrían sostener la hipótesis de la siembra interestelar. Si un objeto es capaz de viajar por millones de años a través del espacio, manteniendo moléculas complejas protegidas en su interior, y además posee mecanismos físicos que pueden liberarlas en momentos específicos, entonces podría participar de manera natural en la distribución de ingredientes prebióticos a lo largo de la galaxia. Esa posibilidad no implica ninguna intención ni diseño, sino que es una consecuencia directa de la física y la química. Actuando en escalas cósmicas, la aceleración inesperada no solo era un fenómeno dinámico, sino también una pista sobre el tipo de materiales que podrían estar ocultos en su interior y sobre la clase de procesos que podrían permitir que la vida tenga oportunidades de surgir en mundos lejanos. A medida que 3I Atlas seguía acercándose al Sol y los telescopios obtenían imágenes cada vez más sensibles, una nueva pieza del rompecabezas empezó a destacar. La superficie del objeto parecía estar mucho más activa de lo que se pensaba en un principio. En lugar de mostrar una apariencia completamente inerte,
como la que se espera de la mayoría de los objetos interestelares, las variaciones en su reflectancia y las fluctuaciones irregulares en su curva de luz sugerían que estaba ocurriendo algún tipo de proceso físico en su exterior. Esto llevó a los científicos a considerar seriamente la posibilidad de criovulcanismo, un fenómeno común en cuerpos helados del sistema solar, pero que rara vez se había planteado en objetos provenientes de otros sistemas estelares. El criovulcanismo ocurre cuando un cuerpo helado experimenta cambios térmicos que provocan la liberación de materiales volátiles desde su interior hacia la superficie. En lugar de lava caliente, como sucede en planetas rocosos, estos volcanes expulsan sustancias congeladas como agua, amoníaco, metano o dióxido de carbono que salen en forma de vapor o partículas finas. En lunas como Encélado o Tritón, estos procesos han sido observados directamente y se sabe que pueden modificar la superficie de manera constante. En el caso de 3I Atlas, la idea de que pudiera tener criovulcanismo implicaba que su interior no era completamente sólido ni estático, sino que contenía cavidades, compuestos volátiles, atrapados y posiblemente cierta flexibilidad estructural que respondiera a los cambios de temperatura mientras avanzaba por el sistema solar. Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de patrones irregulares en la reflectancia espectral. Cada vez que el objeto era observado desde distintos ángulos, se registraban diferencias sutiles en la manera en que reflejaba la luz solar. Estas diferencias no eran aleatorias, mostraban características compatibles con superficies que experimentan depósitos y remociones de material reciente. Si un cuerpo sufre criovulcanismo, la superficie tiende a mostrar parches nuevos de material más brillante o más oscuro, dependiendo del tipo de compuesto liberado y de cómo se congela nuevamente al contacto con el espacio. Los análisis iniciales sugerían que 3I Atlas tenía regiones con materiales más reflectivos, mezcladas con otras más apagadas, un indicio que coincidía con actividad volcánica criogénica intermitente. Cuando los espectros obtenidos por diferentes observatorios comenzaron a indicar la presencia de moléculas orgánicas complejas, el interés científico se intensificó aún más. Las moléculas orgánicas no son raras en el universo, pero su presencia en un objeto interestelar con actividad criogénica sugería que el núcleo de Atlas contenía una mezcla rica en compuestos que podrían haberse formado en condiciones químicas muy diferentes a las del sistema solar. Esto lo convertía en una muestra directa de los procesos que ocurren en discos protoplanetarios lejanos, donde estrellas jóvenes forman planetas a partir de polvo, hielo y gas. Lo fascinante era que estos compuestos no habían sido destruidos por el viaje prolongado a través del espacio interestelar, lo cual implica que estaban protegidos por capas de material helado o enterrados profundamente dentro del núcleo del objeto. Otro aspecto relevante fue el análisis de la luminosidad del objeto a distintas distancias heliocéntricas, aunque al principio parecía que la actividad se debía principalmente a la sublimación de compuestos volátiles. Conforme se recolectaban más datos, quedó claro que no existía una correlación simple entre la temperatura superficial y el nivel de actividad observado. Esto llevó a modelos más avanzados que proponían que el criovulcanismo podía ser inducido no solo por el calor del Sol, sino también por reorganizaciones internas del material. La radiación cósmica y los impactos con partículas energéticas durante millones de años pueden crear tensiones internas en el hielo, generando fracturas que, al calentarse incluso ligeramente, liberan de forma repentina gases atrapados durante eras enteras. Este tipo de liberación intermitente produce variaciones en el brillo que pueden parecer desordenadas, pero que en realidad son resultado de la física térmica interna del objeto. Varios investigadores destacaron que los episodios de actividad no parecían seguir un ritmo suave, sino que ocurrían en ráfagas breves. Esto coincidía con modelos donde el calor penetra lentamente por debajo de la superficie, provocando que los volátiles internos se expandan hasta que la presión acumulada encuentra una ruta de escape. Cuando esto sucede, una pequeña columna de gas y partículas es expulsada, alterando la reflectancia y proporcionando una ligera aceleración al objeto, aunque no genere una coma extensa ni evidente.
Este tipo de proceso había sido documentado en cometas activos del Sistema Solar, pero nunca se había observado de manera tan clara en un cuerpo interestelar. Además, la mezcla de compuestos orgánicos, encontrada en 3I Atlas, podía desempeñar un papel importante en su actividad superficial. Algunos de estos compuestos pueden experimentar reacciones químicas inducidas por la radiación ultravioleta o los rayos cósmicos, acumulando energía que se libera al alcanzar temperaturas ligeramente más altas. Esto significa que la actividad de la superficie no depende únicamente de la temperatura del Sol, sino también del estado químico interno del material. Si el objeto contiene compuestos que pueden desestabilizarse bajo ciertas condiciones, esto podría explicar los estallidos de actividad que ocurren sin un patrón térmico convencional. El hallazgo de materiales orgánicos también fortaleció la conexión del objeto con la hipótesis de la siembra interestelar. Si 3I Atlas transporta moléculas complejas y además posee mecanismos para liberarlas en momentos específicos, podría actuar como un vehículo natural para dispersar estos compuestos en distintos entornos. En sistemas estelares jóvenes, donde los planetas recién formados tienen superficies calientes y atmósferas activas, la caída de materiales orgánicos provenientes de objetos como este podría contribuir a procesos prebióticos. Esta posibilidad, aunque aún requiere más investigación, se alinea con el hecho de que en meteoritos como Murchison o en muestras traídas de asteroides como Bennu, se han encontrado aminoácidos y componentes básicos de la vida. Lo más impresionante era que muchos de los procesos detectados podían ocurrir sin que el objeto tuviera una gran actividad externa visible. Esto desafió las expectativas típicas sobre cómo debe lucir un cometa activo. La criovolcanismo discreto y la liberación silenciosa de volátiles desde fracturas internas podrían generar alteraciones físicas y químicas significativas sin necesidad de producir una coma extensa. En 3I Atlas, este efecto encajaba perfectamente con lo observado: cambios en la reflectancia, aceleración anómala y variaciones irregulares en el brillo, todo sin evidencias de una cola prominente. Conforme la comprensión de estos fenómenos crecía, los científicos empezaron a ver a 3I Atlas como algo más que un simple visitante interestelar. Era un laboratorio natural que mostraba cómo los materiales pueden evolucionar en ambientes extremos y cómo la física del hielo, la química orgánica y los procesos térmicos internos pueden interactuar de formas que apenas comenzamos a comprender. Estos hallazgos reforzaron la idea de que, si los objetos interestelares pueden transportar y liberar moléculas complejas durante sus recorridos, entonces la química de la vida podría estar viajando constantemente a través de la galaxia, sembrando oportunidades de desarrollo biológico en lugares que nunca imaginamos. Con toda la evidencia reunida en torno a la composición y la actividad de 3I Atlas, la conversación científica comenzó a orientarse hacia un tema que durante muchos años había permanecido en el borde de la especulación, pero que cada vez estaba mejor fundamentado: la siembra interestelar. Esta idea sostiene que los ingredientes básicos para el surgimiento de la vida pueden viajar de un sistema planetario a otro incrustados, dentro de objetos como cometas, fragmentos helados o restos de colisiones que, con el tiempo, son expulsados de sus sistemas natales y vagan por la galaxia. Aunque en décadas pasadas esta hipótesis sonaba demasiado amplia, los descubrimientos recientes la han colocado en un terreno mucho más sólido, especialmente porque muchos de los compuestos necesarios para formar moléculas biológicas complejas han sido encontrados repetidamente en cuerpos del sistema solar. Lo que vuelve a 3I Atlas tan importante es que presenta señales claras de contener ese tipo de materiales y, además, muestra procesos capaces de liberarlos bajo condiciones específicas. Cuando se analiza la siembra interestelar desde el punto de vista estrictamente científico, la primera pregunta es si las moléculas orgánicas pueden sobrevivir tiempos tan prolongados, viajando a través del espacio profundo. La respuesta, basada en experimentos y observaciones, es que sí. Meteoritos como el Murchison demostraron hace décadas que los aminoácidos y compuestos similares pueden resistir largos periodos de exposición a radiación cósmica
si permanecen protegidos por capas externas de roca o hielo. Incluso en misiones recientes, como la recolección de muestras de Bennu por la nave OSIRIS-REx, se han encontrado moléculas complejas que se mantuvieron estables durante miles de millones de años. Esto significa que las moléculas orgánicas identificadas en 3i Atlas no solo podrían haberse formado en un sistema estelar lejano, sino que también podrían haber viajado intactas a lo largo de distancias enormes, protegidas por el núcleo helado del objeto. La segunda pregunta clave es si estos compuestos pueden liberarse de manera que contribuyan realmente a procesos prebióticos en otros mundos. Aquí es donde la actividad criogénica de Atlas cobra un papel central. Los procesos que ocurren en su interior podrían permitir que pequeñas cantidades de material se desprendan de la superficie o se sublimen en el espacio interplanetario. Aunque la cantidad de moléculas liberadas en cada episodio pueda ser mínima, no es necesario que sea grande para que tenga un impacto potencial en un planeta joven con condiciones químicas adecuadas. En el propio sistema solar, existe evidencia de que meteoritos ricos en compuestos orgánicos impactaron la Tierra primitiva, contribuyendo a formar una mezcla química que facilitó las reacciones prebióticas. Si esto ocurrió aquí, no hay razón para pensar que no pueda suceder en otros sistemas estelares, especialmente si objetos como 3i Atlas circulan entre estrellas con relativa frecuencia. El interés en la siembra interestelar también proviene de modelos que explican cómo los sistemas planetarios expulsan material hacia el espacio. Durante las primeras etapas de formación, las interacciones gravitacionales entre planetas gigantes pueden expulsar cometas jóvenes a velocidades suficientes para que escapen del sistema por completo. Estos cuerpos pueden contener agua, materiales orgánicos, minerales y volátiles atrapados en su interior. Es posible que millones de estos objetos sean expulsados de cada sistema planetario en formación, lo que significa que la galaxia está llena de viajeros interestelares que transportan fragmentos químicos de sus lugares de origen. La llegada de Atlas al sistema solar sería simplemente uno de esos eventos, pero lo que lo hace tan relevante es la posibilidad de estudiarlo con instrumentos modernos, capaces de detectar señales químicas y térmicas muy detalladas. Además, la detección de moléculas orgánicas en Atlas coincide con lo que ya se sabe de otros cuerpos lejanos. En cometas del cinturón de Kuiper, en muestras del cometa Wild 2 traídas por la misión Stardust y en observaciones de discos protoplanetarios hechas con telescopios como ALMA, se han identificado compuestos orgánicos complejos. Esto indica que la química prebiótica no es exclusiva del sistema solar, sino un proceso común en la galaxia. Si las moléculas que forman los bloques iniciales de la vida se producen de manera natural en distintos ambientes, entonces es razonable pensar que muchos sistemas estelares producen objetos similares a 3i Atlas, capaces de transportar estos compuestos hacia regiones donde podrían ser aprovechados por futuros planetas en formación. Otro aspecto importante es la resistencia de los compuestos orgánicos en condiciones extremas. Aunque la radiación cósmica puede destruir moléculas a nivel superficial, estudios han demostrado que bastan unos pocos centímetros de hielo o roca para reducir drásticamente la dosis de radiación que llega a los compuestos internos. Esto quiere decir que moléculas enterradas en el núcleo del objeto podrían permanecer estables durante millones e incluso miles de millones de años sin sufrir degradación significativa. Esta capacidad de resistencia es uno de los elementos más fuertes que respaldan la idea de que los objetos interestelares pueden ser vehículos naturales de transporte químico entre sistemas estelares. La siembra interestelar no implica necesariamente que la vida como tal viaje entre estrellas, sino que los ingredientes que podrían contribuir a su formación sí lo hacen. Esto es importante porque la vida requiere condiciones muy específicas para surgir: una fuente de energía adecuada, un entorno químicamente activo y suficiente estabilidad como para permitir la formación de moléculas autorreplicantes. Es poco probable que un cometa interestelar pueda llevar organismos vivos de un sistema a otro debido a la exposición extrema a radiación y al vacío. Pero si es plausible que transporte aminoácidos,
azúcares simples, nucleótidos o incluso moléculas precursoras más complejas, que posteriormente puedan participar en reacciones químicas en un planeta joven. Lo más significativo es que 3I Atlas ofrece un caso real, donde se observan tanto los compuestos necesarios como los procesos físicos que podrían liberarlos. Esto cambia la discusión científica de una hipótesis general a un modelo respaldado por observaciones específicas. Si Atlas muestra actividad que expone o expulsa materiales de su interior, entonces es lógico pensar que miles de objetos similares hayan hecho lo mismo en otros sistemas durante miles de millones de años. Cada fragmento liberado podría haber caído eventualmente sobre algún planeta, aportando componentes que enriquecen el entorno químico del mismo. El fenómeno de la siembra interestelar también ayuda a explicar cómo moléculas similares pueden aparecer en cuerpos celestes que se formaron en entornos muy distintos. En meteoritos de la Tierra, en la superficie de Marte, en la luna Titán y en cometas del cinturón de Kuiper, se han encontrado patrones químicos que parecen repetirse en distintos lugares del sistema solar. Esto sugiere que los procesos químicos responsables de estas moléculas son comunes en muchos entornos cósmicos, y que la dispersión de materiales podría ser un mecanismo natural para distribuir los ingredientes básicos por amplias regiones de la galaxia. Conforme más científicos analizaron a fondo los datos de 3I Atlas, la hipótesis de la siembra interestelar pasó de ser solo un marco teórico a una interpretación que encaja perfectamente con las observaciones. El estudio de este objeto no solo ofrece una ventana hacia la química de un sistema estelar lejano, sino que también muestra cómo los procesos físicos del hielo y la radiación pueden actuar como mecanismos de transporte entre estrellas. Esto tiene profundas implicaciones para la forma en que entendemos la distribución de los bloques iniciales de la vida y cómo estos pueden aparecer en planetas que, de otra manera, no habrían tenido acceso a ellos. Conforme más equipos analizaron los datos de 3I Atlas, se volvió evidente que la simple clasificación del objeto como un cometa interestelar ya no alcanzaba para explicar su comportamiento, su aceleración anómala, los indicios de actividad criogénica, la presencia de compuestos orgánicos complejos y la aparente estructura interna irregular formaban un conjunto de características que apuntaban hacia un escenario mucho más profundo y revelador. Entre los investigadores empezó a surgir una nueva hipótesis, que Atlas no era únicamente un transportador pasivo de moléculas interestelares, sino un ejemplo activo de cómo los procesos químicos y físicos dentro de estos cuerpos pueden modificar y liberar materiales prebióticos durante su viaje. Esta idea no proponía que el objeto tuviera algún propósito o dirección determinada, sino que funcionara como un eslabón natural entre la química interestelar y la aparición de ambientes propicios para la vida. Uno de los elementos más sorprendentes en esta hipótesis era la posibilidad de que la estructura interna del objeto permitiera la acumulación y posterior liberación de moléculas, que no solo resisten el viaje interestelar, sino que también se transforman con el paso del tiempo. En el espacio profundo, la radiación cósmica interactúa con los hielos y compuestos orgánicos de formas que no ocurren fácilmente dentro de un sistema planetario. Esta interacción puede reorganizar moléculas, romper enlaces y crear estructuras más complejas que, una vez protegidas por capas de hielo, permanecen estables durante millones de años. Cuando un objeto como Atlas se acerca a una estrella, esas capas protectoras empiezan a calentarse, permitiendo que parte de este material, químicamente enriquecido, llegue a la superficie o incluso sea liberado al espacio. Este mecanismo, aunque completamente natural, representa una forma eficiente de transportar química compleja entre estrellas. Otro punto clave de la hipótesis era el papel de los gradientes térmicos en el interior del objeto. A diferencia de un cometa típico del sistema solar, cuya estructura ha sido moldeada por la radiación solar durante miles de generaciones orbitales, 3I Atlas llevaba apenas unos meses expuesto al Sol cuando fue detectado. Antes de eso, su interior podría haber permanecido en un estado extremadamente frío y estable durante eras enteras. Al recibir calor por primera vez en mucho tiempo, es posible que materiales que estuvieron congelados sin cambios durante
millones de años empezaran a reorganizarse. En estudios de otros cuerpos helados, se ha observado que pequeñas diferencias de temperatura pueden crear presiones internas suficientes para formar fracturas nuevas o reabrir antiguas, permitiendo que gases atrapados escapen de manera gradual pero constante. Esto no solo explicaría la aceleración anómala de Atlas, sino también la liberación intermitente de compuestos orgánicos observada en los espectros. El interés científico creció aún más cuando algunos modelos sugirieron que la actividad de Atlas no tenía que ser uniforme en toda su superficie, sino localizada en regiones donde la composición interna fuera diferente. Esta heterogeneidad podría ser resultado de su formación en un disco protoplanetario lejano, donde distintos materiales se agregan dependiendo de la distancia a la estrella, la densidad local y la historia de colisiones. Si Atlas se formó a partir de la mezcla de fragmentos provenientes de varias zonas distintas de su sistema natal, entonces su composición interna podría ser una especie de archivo químico de aquel entorno. Parte de las variaciones en su reflectancia podrían deberse precisamente a esta mezcla heterogénea, donde capas de hielo con diferentes compuestos emergen a la superficie, conforme el calor penetra el núcleo. Lo más interesante era que esta combinación de procesos no solo explicaba las observaciones individuales, sino que las unificaba en una narrativa científica coherente. La aceleración anómala dejaba de ser un misterio aislado y se convertía en el resultado natural de gases, escapando desde el interior. La presencia de compuestos orgánicos complejos no era un accidente, sino una consecuencia de la química rica que ocurre en entornos donde nacen los planetas. La actividad criogénica no era extraña, sino el comportamiento esperado cuando materiales, atrapados durante millones de años, empiezan a calentarse. Incluso la peculiar forma alargada del objeto podía ser parte de un historial de colisiones o procesos de erosión en su lugar de origen. Todo indicaba que los objetos interestelares podían ser mucho más dinámicos y complejos de lo que se pensaba. Pero la hipótesis iba más allá. Varios investigadores plantearon que Atlas podría representar una categoría no reconocida de viajeros interestelares, objetos capaces no solo de transportar moléculas orgánicas, sino también de procesarlas mediante ciclos térmicos y radiativos a lo largo de su viaje. Esto significaba que, en lugar de ser meros contenedores, estos cuerpos podrían actuar como reactores químicos naturales que transforman gradualmente los compuestos que contienen. Esta transformación podría ser clave para la generación de ciertos precursores moleculares que son difíciles de sintetizar en condiciones estacionarias. En otras palabras, el viaje interestelar podría no solo preservar química compleja, sino también generarla, enriqueciendo aún más el potencial prebiótico del material transportado. Esta idea abrió un nuevo campo de investigación que buscaba entender cómo la química orgánica evoluciona en ambientes sometidos a ciclos de radiación intensa, temperaturas extremadamente bajas y momentos de calentamiento repentino. Laboratorios especializados comenzaron a simular estas condiciones, exponiendo mezclas de hielos orgánicos a radiación cósmica artificial para observar los productos químicos resultantes. Los resultados preliminares mostraron que, efectivamente, podían generarse moléculas nuevas que no estaban presentes al inicio de los experimentos. Si este proceso ocurre en Atlas y en otros objetos interestelares, entonces la cantidad y variedad de moléculas que viajan a través de la galaxia podría ser mucho mayor de lo que se pensaba. Además, estas transformaciones químicas tienen implicaciones directas para la hipótesis de la siembra interestelar. Si los objetos interestelares generan nuevos compuestos mientras viajan, entonces cada vez que uno de ellos entra en un sistema estelar, no solo aporta moléculas formadas en su origen, sino también moléculas que se generaron en el trayecto. Esto convierte a objetos como Atlas en vehículos dinámicos que enriquecen químicamente cada entorno que atraviesan. En sistemas donde planetas jóvenes están formándose, la llegada de este tipo de material podría alterar las condiciones químicas iniciales, proporcionando ingredientes adicionales para procesos prebióticos. La comunidad científica empezó a ver a Atlas como un ejemplo de algo más grande, un componente activo del ciclo químico galáctico.
si los objetos interestelares son comunes y cada uno porta una mezcla única de compuestos procesados en ambientes extremos, entonces la galaxia podría estar repleta de oportunidades para la dispersión de química compleja. Esto no garantiza la aparición de vida, pero sí incrementa considerablemente las probabilidades. En lugar de depender únicamente de la química local de cada planeta, estos mundos jóvenes podrían recibir suplementos químicos provenientes de lugares lejanos, creando combinaciones que de otro modo jamás habrían surgido. La nueva hipótesis que surgió gracias a 3I Atlas no solo amplió la comprensión de cómo viajan las moléculas por la galaxia, sino también de cómo evolucionan. El objeto dejó de ser una simple curiosidad astronómica y se convirtió en un indicador de procesos galácticos profundos que involucran la química, la física y la astrobiología. Su estudio reveló que el universo no solo es vasto, sino químicamente activo y dinámico, donde cada fragmento de hielo puede contener una historia que se desarrolla a lo largo de millones de años y miles de millones de kilómetros. Cuando se analiza a fondo el comportamiento y la composición de 3I Atlas, una de las preguntas más importantes es cómo se compara con los otros visitantes interestelares que ya han pasado por el sistema solar. Aunque la lista es corta, los casos documentados ofrecen información suficiente para trazar paralelos que permiten entender mejor qué hace que Atlas sea tan especial. Hasta ahora, los visitantes confirmados incluyen a 1I Oumuamua y 2I Borisov, cada uno con características particulares, que dieron pie a debates científicos intensos. A simple vista, podría parecer que Atlas encaja en una categoría intermedia entre esos dos objetos, pero al examinarlo con detalle surge una imagen mucho más compleja que la de un simple híbrido. Más bien, Atlas parece representar un tipo distinto de viajero interestelar cuyo comportamiento revela mecanismos físicos que aún no se habían observado de manera tan clara. El primer punto de comparación inevitable es con Oumuamua, el objeto que en 2017 sacudió por completo las expectativas científicas sobre lo que puede llegar del espacio interestelar. En muchos aspectos, Atlas recuerda a Oumuamua. Ambos muestran aceleración no gravitacional, sin evidencias fuertes de un chorro de gas visible. Ambos presentan una forma alargada poco común y ambos exhiben una curva de luz irregular que sugiere rotaciones complejas y superficies heterogéneas. Sin embargo, la manera en que Atlas refleja la luz y los indicios más claros de actividad interna los separan de Oumuamua, que nunca mostró señales tan directas de criovolcanismo o de emisión intermitente de compuestos orgánicos, mientras Oumuamua generó debates intensos sobre la posibilidad de mecanismos físicos desconocidos, como desgasificación de hidrógeno molecular o procesos térmicos aún no modelados. Atlas proporciona evidencia más sólida de que la actividad en su superficie puede explicar su aceleración, sin necesidad de recurrir a escenarios especulativos. Por otro lado, Borisov representó el extremo opuesto. Descubierto en 2019, se comportó básicamente como un cometa típico del sistema solar, con una coma prominente, sublimación evidente de volátiles y una trayectoria que coincidía con los modelos cometarios estándar. Su composición química se parecía mucho a la de los cometas locales, lo cual resultó bastante sorprendente, ya que se esperaba que un objeto formado en otro sistema planetario mostrara diferencias más marcadas. Aunque sí se detectaron proporciones atípicas de ciertos compuestos, la mayor parte de su comportamiento coincidió con lo que se conoce sobre la física cometaria. Borisov demostró que los cometas interestelares pueden tener características muy similares a las de los cometas solares, mientras que Oumuamua mostró que pueden ser completamente distintos. En ese sentido, Atlas apareció como un puente entre ambos extremos, mostrando actividad como Borisov, pero también fenómenos anómalos como Oumuamua, lo cual lo convierte en un caso excepcional. Una de las diferencias más notables entre Atlas y los otros visitantes es la estabilidad de su actividad. Mientras Borisov mostró una sublimación relativamente constante conforme se acercaba y se alejaba del Sol, Atlas exhibió episodios intermitentes que no seguían un patrón térmico claro.
Esto sugiere que la estructura interna del objeto es mucho más compleja que la de un cometa típico, con cámaras de volátiles atrapados que se liberan en momentos específicos. Esta diferencia es crucial, porque indica que los objetos interestelares pueden tener historias térmicas mucho más variadas, dependiendo del entorno en el que se formaron. La presencia de compuestos orgánicos complejos en Atlas, combinada con patrones de actividad irregulares, sugiere que experimentó ciclos térmicos muy distintos a los de Oumuamua o Borisov antes de salir de su sistema natal. Otra comparación importante tiene que ver con su origen probable. Aunque los datos exactos sobre la procedencia de Atlas aún no son definitivos, los modelos orbitales indican que su trayectoria sugiere un viaje extremadamente largo que podría haber incluido múltiples encuentros con nubes de polvo interestelar y zonas de radiación intensa. Esto contrasta con Borisov, cuya trayectoria parecía relativamente limpia, como si hubiera sido expulsado de un sistema relativamente joven y hubiera viajado por regiones menos densas del medio interestelar. En cuanto a Oumuamua, su origen también sigue sin estar claro, pero sus características físicas indican que podría haber experimentado procesos erosivos fuertes durante su viaje, probablemente debido a colisiones con partículas de alta energía. En este contexto, Atlas parece haber mantenido una estructura suficientemente conservada como para preservar compuestos orgánicos, pero lo bastante activa como para mostrar respuestas dinámicas al calentamiento solar. La comparación también se extiende a la forma y la rotación. Oumuamua tenía una forma extremadamente elongada, con una relación de aspecto tan inusual que desconcertó a los astrónomos. Atlas, aunque también alargado, no presenta una geometría tan extrema ni una rotación tan irregular. Sin embargo, sus variaciones luminosas sugieren que podría tener una topografía compleja, con regiones que reflejan la luz de manera distinta dependiendo de la orientación. Esta característica, combinada con la presencia de materiales de diferentes edades o composiciones en su superficie, podría explicar algunos de sus patrones de brillo. En contraste, Borisov mostró una forma y rotación mucho más típicas, reforzando la idea de que existen múltiples tipos de objetos interestelares, cada uno con un historial físico distinto. Un elemento fascinante en la comparación es cómo cada objeto responde al ambiente solar. Oumuamua no mostró una coma visible, lo cual fue desconcertante, pero su aceleración sugería la presencia de algún tipo de desgasificación. Borisov, por el contrario, reaccionó al Sol como lo haría cualquier cometa del sistema solar. Atlas se sitúa entre estos dos casos, mostrando actividad, pero de manera intermitente y con señales químicas complejas. Esto indica que los objetos interestelares no siguen un patrón único, sino que su comportamiento depende tanto de su composición original como de su historia térmica. Cada uno de ellos ofrece una pieza distinta del rompecabezas sobre cómo se forman y evolucionan estos cuerpos, mientras viajan a través de la galaxia. Las diferencias entre los tres objetos también resaltan la diversidad química de los sistemas planetarios. La detección de compuestos orgánicos complejos en Atlas, combinada con las evidencias de materiales volátiles, sugiere que su sistema de origen pudo haber tenido una química rica y variada. En contraste, la composición de Borisov indica un entorno químico sorprendentemente similar al del sistema solar, lo que plantea preguntas sobre cuántos sistemas planetarios podrían compartir una química parecida. Oumuamua, por su parte, sigue siendo un enigma en muchos aspectos, pero su forma y aceleración indican que pudo haber tenido una historia química y física muy distinta a la de Atlas o Borisov. Lo más relevante de estas comparaciones es que Atlas no encaja por completo en ninguno de los dos extremos representados por Oumuamua y Borisov. Su combinación de actividad criogénica, compuestos orgánicos, aceleración anómala y estructura alargada revela que los objetos interestelares pueden ser mucho más diversos de lo que se pensaba hace apenas unos años. En lugar de una categoría única, podrían existir múltiples tipos de cuerpos, cada uno reflejando la historia química y física de su sistema de origen. Esta diversidad también sugiere que la siembra interestelar podría ser un proceso mucho más complejo y variado de lo que se había imaginado.
donde cada objeto contribuye de manera distinta al intercambio químico entre sistemas estelares. El estudio comparativo permitió que los astrónomos reconocieran que Atlas no solo representa un caso aislado, sino una muestra de un fenómeno galáctico más amplio. La presencia de compuestos orgánicos y la actividad interna sugieren que podrían existir muchos objetos interestelares con características similares, esperando ser detectados por telescopios más avanzados. Esto abre la posibilidad de que futuros hallazgos revelen una gama aún mayor de comportamientos y composiciones, lo que permitirá entender mejor la química de la galaxia y su papel en la distribución de los ingredientes de la vida. Cuando los científicos comenzaron a conectar todos los elementos observados en 3I Atlas, su aceleración anómala, la actividad criogénica intermitente, la presencia de compuestos orgánicos complejos y su parecido parcial con los otros, viajeros interestelares se dieron cuenta de que las implicaciones iban mucho más allá de describir la naturaleza de un objeto aislado. Lo que estaba en juego era una idea fundamental, que la vida, o al menos los ingredientes que la hacen posible, podría no ser un fenómeno que surge exclusivamente dentro de los límites de un sistema planetario. En cambio, la vida podría estar vinculada a una red galáctica de intercambio químico, donde objetos como Atlas juegan un papel clave en transportar y dispersar moléculas esenciales. Esta posibilidad, aunque todavía no confirmada en su totalidad, tiene un impacto enorme en la forma en que entendemos la biología, la química planetaria y nuestra propia historia como especie. Desde hace décadas se sabe que muchos de los componentes básicos de la vida pueden formarse de manera natural en ambientes donde existe una mezcla de hielo, radiación y compuestos orgánicos simples. Los experimentos de laboratorio han demostrado que, al exponer mezclas de metano, amoníaco, agua y dióxido de carbono a radiación ultravioleta o descargas eléctricas, pueden formarse aminoácidos, azúcares simples, nucleótidos básicos e incluso moléculas, que participan en rutas metabólicas primitivas. Si estos procesos son comunes en la galaxia, entonces es lógico pensar que los discos protoplanetarios donde nacen estrellas y planetas contienen una enorme reserva de química prebiótica. Lo que Atlas aporta a esta idea es la evidencia de que dicha química no está necesariamente confinada a un solo entorno, sino que puede ser transportada a través del espacio interestelar en condiciones que permiten su preservación por tiempos inmensos. Una de las implicaciones más profundas es la posibilidad de que la Tierra misma haya recibido parte de estos compuestos durante su etapa temprana. Se sabe que, durante los primeros cientos de millones de años, nuestro planeta fue bombardeado por cometas y asteroides ricos en moléculas orgánicas. Algunos de estos cuerpos, según sus composiciones, podrían provenir de las regiones externas del sistema solar, pero otros podrían haber llegado desde mucho más lejos, quizá incluso desde sistemas estelares distintos. Si 3I Atlas es representativo de un tipo común de viajero interestelar, entonces es razonable pensar que la Tierra primitiva pudo haber recibido más de un visitante similar en su historia, aportando ingredientes que luego formaron parte de las reacciones químicas que dieron origen a las primeras moléculas autorreplicantes. Esto no quiere decir que la vida provenga directamente de afuera, ni que organismos completos hayan llegado de otros mundos, pero sí implica que la química previa a la vida podría ser un fenómeno galáctico. En lugar de surgir de cero en cada planeta, podría haber comenzado a ensamblarse en ambientes más amplios, para luego depositarse en los mundos, donde las condiciones eran adecuadas. Para completar el proceso, la actividad interna de Atlas, especialmente la posibilidad de que libere moléculas complejas en momentos específicos, es un ejemplo claro de cómo estos objetos podrían enriquecer los entornos que atraviesan. Un planeta joven, con océanos en formación y una atmósfera activa, podría aprovechar esas aportaciones para desarrollar una química más diversa y dinámica. Otra implicación importante tiene que ver con la diversidad química entre los sistemas planetarios. Si cada sistema produce miles o millones de objetos helados que eventualmente son expulsados hacia el espacio interestelar, entonces la galaxia está llena de una mezcla enorme de materiales provenientes de distintos orígenes.
Cada uno de estos objetos puede contener una combinación única de compuestos, dependiendo de la temperatura, la densidad, la radiación local y la química del disco protoplanetario donde se formó. Si estos objetos viajan por millones de años, interactuando con campos magnéticos, polvo interestelar y radiación cósmica, su composición puede volverse aún más variada. Esto significa que un planeta joven no solo hereda la química de su propio sistema estelar, sino que también puede recibir compuestos que se originaron en lugares completamente distintos, enriqueciendo su potencial prebiótico. El caso de Atlas también invita a reflexionar sobre la frecuencia con la que estos objetos visitan distintos sistemas estelares. Durante mucho tiempo se pensó que los visitantes interestelares eran extremadamente raros, pero las detecciones de Oumuamua, Borisov y ahora Atlas sugieren que podrían ser mucho más comunes de lo que se creía. Si cada sistema expulsa grandes cantidades de material durante su formación, y si estos fragmentos viajan libremente por la galaxia, entonces es posible que miles de ellos crucen regiones estelares habitadas cada millón de años. Esto convierte a la galaxia en un espacio dinámico, donde la química viaja constantemente, llevando consigo las semillas de posibles procesos biológicos. Las implicaciones también alcanzan ámbitos más filosóficos. Si los ingredientes de la vida viajan constantemente entre estrellas, entonces la vida podría no ser un fenómeno local ni aislado, sino una consecuencia natural de la química del universo. En lugar de pensar en la vida como algo improbable, podríamos verla como un resultado casi inevitable, cuando las condiciones adecuadas se encuentran con la química dispersada por objetos, como Atlas. Esto no disminuye la complejidad o la singularidad de la vida en la Tierra, pero sí cambia la perspectiva sobre cuán común podría ser la vida en otros mundos. Si la química prebiótica está distribuida a gran escala, entonces muchos planetas jóvenes podrían haber recibido los ingredientes necesarios para iniciar sus propios procesos biológicos. La hipótesis de la siembra interestelar también ofrece una explicación coherente para ciertas coincidencias químicas observadas en distintos cuerpos del sistema solar. Por ejemplo, se han encontrado patrones similares de moléculas orgánicas en meteoritos caídos en la Tierra, en muestras de cometas, en la superficie de Marte y en lunas como Titán. Aunque estos cuerpos se formaron en entornos diferentes, la presencia de compuestos parecidos sugiere que existió una fuente común o un proceso compartido que distribuyó esas moléculas. Si los objetos interestelares han circulado por el sistema solar durante miles de millones de años, podrían haber contribuido a esa homogeneidad parcial, aportando materiales que luego se integraron en distintos cuerpos planetarios. Además, la posibilidad de que Atlas represente una categoría más amplia de viajeros orgánicos activos tiene implicaciones importantes para la astrobiología. Si se detectan más objetos con características similares, los científicos podrían comenzar a construir un catálogo químico de la galaxia basado en la composición de estos viajeros. Esto permitiría identificar qué tipos de moléculas son comunes y en qué proporciones, ofreciendo pistas sobre cómo se distribuye la química prebiótica a gran escala. Incluso podría ayudar a determinar qué regiones de la galaxia tienen más probabilidad de albergar vida, dependiendo de la densidad de estos objetos y de la riqueza química de los sistemas planetarios cercanos. Lo más notable es que todas estas implicaciones surgen de observar un solo objeto. Atlas, por sí solo, ha ampliado la conversación científicamente, aceptada sobre cómo la química se mueve por la galaxia y cómo esta movilidad puede influir en el surgimiento de la vida. No es necesario que contenga organismos vivos, ni que esté diseñado para transportar nada. Basta con que los procesos físicos y químicos que ocurren naturalmente en su interior sean capaces de preservar, transformar y liberar compuestos orgánicos en distintos momentos de su viaje. Esto convierte a objetos como Atlas en participantes, activos de un ciclo químico galáctico que podría estar en funcionamiento desde mucho antes de que la Tierra se formara. Cuando los científicos se dieron cuenta de que 3C Atlas no encajaba estrictamente en el patrón marcado por Oumuamua o por Borisov, se abrió una discusión mucho más amplia sobre la diversidad real de los objetos interestelares que circulan por la galaxia.
Durante décadas, los modelos teóricos predecían que cada sistema planetario en formación debería expulsar millones de fragmentos, helados hacia el espacio interestelar. Pero como no se tenía evidencia observacional directa, muchas de esas predicciones quedaban en el terreno de la especulación. Con la llegada de 3 objetos confirmados en un periodo relativamente corto, quedó claro que la galaxia no solo está llena de estos viajeros, sino que además presentan variaciones químicas, térmicas y estructurales que reflejan la diversidad de ambientes donde se formaron. En este contexto, Atlas se convirtió en la pieza que faltaba para entender que los objetos interestelares no son una categoría uniforme, sino un espectro completo de posibilidades físicas. Uno de los factores más importantes que surgió de esta comparación es que la diversidad de estos objetos podría estar relacionada directamente con la distribución de la química en la galaxia. Cada sistema estelar joven forma compuestos, diferentes dependiendo de su temperatura, de la masa de su estrella, de la densidad de su disco protoplanetario y de la presencia de elementos pesados. Un sistema rico en carbono generará cuerpos helados con composiciones distintas a las de un sistema rico en oxígeno o en nitrógeno. Esto significa que los objetos expulsados de esos sistemas llevarán consigo una firma química única, que podría ser identificada a través de espectroscopía si son observados con suficiente precisión. Atlas, con sus señales claras de compuestos orgánicos complejos, sugiere que provino de un entorno químico donde la síntesis de moléculas prebióticas era probablemente común. El viaje interestelar también contribuye a la diversidad de estos cuerpos. A lo largo de millones o incluso miles de millones de años, los objetos helados experimentan cambios inducidos por la radiación cósmica, por partículas de alta energía y por colisiones con polvo interestelar. Todo esto puede modificar su superficie, romper enlaces moleculares y generar nuevos compuestos que no estaban presentes originalmente. La actividad de Atlas puede ser una consecuencia directa de este proceso. Capas externas alteradas por radiación que, al calentarse por primera vez en eras enteras, liberan materiales transformados durante su larga travesía por el espacio profundo. Este mecanismo, aunque completamente natural, explica por qué algunos objetos interestelares muestran composiciones inesperadas o presentan actividad que no coincide con la de los cometas locales. Otro aspecto importante que Atlas ayudó a evidenciar es que la diversidad también se refleja en la estructura interna de los objetos interestelares. Mientras Borisov se comportaba como un cometa clásico, con una estructura relativamente homogénea y actividad regular, Atlas parece tener regiones internas con diferentes capacidades térmicas y distintas proporciones de materiales. Esta heterogeneidad indica que su formación pudo haber ocurrido en un entorno dinámico, donde colisiones y procesos de agregación juntaron fragmentos de distinta procedencia. En muchos discos protoplanetarios, los fragmentos helados se agrupan de manera caótica, atrapando materiales que provienen de zonas más cálidas y más frías al mismo tiempo. Si Atlas es producto de un proceso así, explica por qué su actividad no sigue un patrón uniforme. Distintas capas responden de manera distinta al calor del Sol. La rotación de Atlas también ofrece pistas sobre la diversidad de estos cuerpos. Los cambios irregulares en su brillo sugieren que no tiene una forma simétrica ni una rotación simple, sino una geometría más compleja con regiones que reflejan la luz de manera diferente. Esto coincide con estudios teóricos que indican que muchos objetos interestelares pueden haber sufrido colisiones en su sistema natal o durante su viaje, fragmentándose parcialmente y adquiriendo formas irregulares que luego se estabilizan con el tiempo. La forma alargada de Atlas podría ser el resultado de procesos erosivos o de la sublimación desigual en distintos puntos de su superficie, lo que le otorgaría características únicas que no pueden generalizarse para todos los visitantes interestelares. La interacción con el medio interestelar es otro elemento clave que se discutió ampliamente después de estudiar a Atlas. A diferencia del espacio dentro de un sistema planetario, el espacio interestelar no es completamente vacío. Está lleno de partículas cargadas, nubes de polvo dispersas y radiación de diversas energías. A lo largo de millones de años,
Estas condiciones pueden crear capas químicamente alteradas en la superficie de los objetos, formando compuestos que no existirían, naturalmente en condiciones térmicas más benignas. Esto significa que cuando Atlas llegó al sistema solar, no solo traía compuestos de su sistema natal, sino también productos químicos generados durante su viaje. Su actividad criogénica podría estar liberando tanto moléculas originales como compuestos transformados, proporcionando una mezcla química aún más rica y compleja. Esto lleva a una de las implicaciones más profundas: la diversidad de objetos interestelares. ¿Podría ser un componente fundamental del ciclo químico galáctico? Si cada sistema estelar en formación expulsa fragmentos con composiciones distintas, y si estos fragmentos viajan y se transforman durante millones de años, entonces la galaxia funciona como una red de intercambio químico donde cada objeto interestelar actúa como un mensajero que lleva información molecular de un lugar a otro. Atlas, con su actividad interna y su mezcla de compuestos, es un ejemplo claro de cómo este intercambio puede ocurrir de manera natural. La química que experimentó durante su formación, viaje y entrada al sistema solar puede contribuir a enriquecer cualquier entorno que atraviese, especialmente si parte de su material se desprende y termina interactuando con otros cuerpos celestes. Uno de los aspectos más interesantes de esta idea es que no requiere de fenómenos improbables para ser válida. La formación de sistemas planetarios es un proceso extremadamente eficiente en dispersar materiales. Las interacciones gravitacionales entre planetas gigantes pueden expulsar fácilmente cometas y fragmentos, helados hacia el espacio interestelar, donde continúan viajando indefinidamente. Al mismo tiempo, los procesos de radiación y colisión que ocurren en el espacio profundo son inevitables y están bien documentados. Todo esto crea naturalmente una población diversa de objetos con historias químicas únicas. Atlas simplemente representa el primer ejemplo, observado con suficiente detalle para demostrar que esta diversidad existe. La diversidad de objetos interestelares también tiene implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Si los ingredientes químicos para la vida están distribuidos en una escala galáctica gracias a estos viajeros, entonces la vida podría ser más común de lo que se pensaba. No depende únicamente de que cada sistema planetario genere sus propios compuestos orgánicos, sino que puede enriquecerse con materiales que provienen de otros sistemas. Esto aumenta las probabilidades de que los planetas jóvenes reciban una mezcla rica en componentes prebióticos, facilitando la aparición de estructuras químicas cada vez más complejas. En ese sentido, Atlas no solo es un mensajero de otro sistema, sino también un fragmento del proceso galáctico que podría explicar por qué los bloques iniciales de la vida parecen aparecer en tantos entornos distintos. A medida que los científicos estudiaron a Atlas y lo compararon con los otros viajeros interestelares conocidos, quedó claro que apenas estamos empezando a entender la verdadera variedad de estos objetos. Atlas reveló que existen cuerpos interestelares con actividad interna compleja, capaces de liberar compuestos orgánicos de manera intermitente y mostrar aceleraciones inesperadas. Esto sugiere que la diversidad de objetos interestelares es mucho mayor de lo que se pensaba, y que futuros descubrimientos realizados por telescopios más potentes, como el Vera Rubin o sondas diseñadas para interceptar estos objetos, podrían revelar una gama aún más sorprendente de características. A medida que los investigadores seguían sumando datos de 3C Atlas, se volvió evidente que este objeto no solo aportaba detalles sobre su propia naturaleza, sino que obligaba a replantear varios modelos científicos relacionados con el origen de la vida y la evolución de los sistemas planetarios. El hallazgo de compuestos orgánicos complejos, combinado con actividad interna, aceleración no gravitacional y señales de procesos químicos prolongados en el espacio profundo, llevó a muchos especialistas a cuestionar si los marcos actuales eran suficientes para explicar cómo se distribuyen los ingredientes esenciales en la galaxia. Para varios equipos, Atlas no era simplemente un visitante curioso, sino una pieza clave que mostraba que la vida, o al menos sus bloques fundamentales, podría estar más conectada a procesos galácticos amplios que a circunstancias locales específicas.
Uno de los primeros puntos que surgió de esta discusión fue la necesidad de revisar cómo entendemos la formación de moléculas complejas en discos protoplanetarios. Se sabe que en estas regiones, donde nacen planetas y cometas, las temperaturas varían enormemente y se forman mezclas de hielos, minerales y gases que luego se agregan en cuerpos sólidos. Sin embargo, Atlas mostró un nivel de complejidad química que sugería que la síntesis de ciertas moléculas podría ser más eficiente o más común de lo que se pensaba. Su composición planteó que, en algunos sistemas, las condiciones para formar compuestos prebióticos podrían ocurrir no solo en regiones específicas, sino en amplias zonas del disco, facilitando que muchos fragmentos adquieran esa química desde el inicio. Otra necesidad evidente fue revisar los modelos sobre cómo se preserva esta química durante viajes interestelares extremadamente largos. Durante años se creyó que la radiación cósmica destruiría cualquier molécula orgánica expuesta por demasiado tiempo. Sin embargo, Atlas demostró que la protección interna proporcionada por capas de hielo y materiales minerales puede ser suficiente para preservar compuestos delicados durante eras enteras. Además, la actividad observada, episodios intermitentes de liberación de volátiles y reorganización térmica. Intertin-Por sugiere que el interior del objeto permaneció en un estado relativamente estable por largos periodos, evitando que los compuestos más complejos se degradaran. Estos datos ayudaron a construir un marco más optimista sobre la supervivencia de química prebiótica en el espacio profundo, al mostrar que las moléculas no solo pueden resistir el viaje, sino que incluso pueden evolucionar y transformarse durante él. Este punto llevó a otro debate importante: la posibilidad de que la química prebiótica sea un proceso continuo y activo, no un evento que ocurre solamente en planetas jóvenes. Atlas mostró que las reacciones químicas en el interior de un objeto interestelar pueden continuar mientras viaja por la galaxia, impulsadas por radiación, frío extremo y ciclos de calentamiento ocasionales. Esta idea transforma por completo la percepción tradicional de que la química se detiene en el espacio profundo. En cambio, sugiere un escenario donde cada objeto viaja como un microambiente químico, capaz de generar moléculas nuevas a partir de condiciones extremas. Estos reactores naturales podrían producir compuestos que de otra manera serían difíciles de sintetizar en ambientes planetarios más suaves. El papel de los sistemas planetarios también adquiere una nueva dimensión. Antes de Atlas, se asumía que cada sistema tenía su propia historia química interna y que su evolución dependía principalmente de su estrella y de la composición original de su disco. Sin embargo, si los objetos interestelares viajan con frecuencia entre sistemas, y si cada uno de ellos trae consigo mezclas químicas distintas, entonces cada sistema recibe aportaciones externas que enriquecen su evolución. Esto no solo cambia la percepción de cómo se forman los planetas, sino también de cómo se desarrolla la química que eventualmente podría llevar a la vida. Un sistema joven podría ser influenciado no solo por su material local, sino por compuestos que llegaron de otra estrella distante hace millones de años. La llegada de Atlas también impulsó discusiones sobre la frecuencia de estos intercambios. Si en lapsos relativamente cortos detectamos varios objetos interestelares, significa que estos cuerpos podrían estar cruzando sistemas estelares con más regularidad de la que se pensaba. Esto sugiere un flujo constante de material orgánico, agua congelada, minerales y moléculas más complejas viajando a través de la galaxia. Y si ese flujo ha ocurrido por miles de millones de años, entonces la química que llevó a la vida en la Tierra puede haber formado parte de un proceso mucho más amplio, donde múltiples sistemas estelares contribuyeron indirectamente al conjunto de ingredientes que eventualmente permitieron procesos biológicos. Una de las consecuencias más fuertes de este nuevo marco científico es que la vida podría no ser un fenómeno extremadamente raro. Si los compuestos esenciales son comunes en la galaxia y si los mecanismos para transportarlos entre sistemas son eficientes, entonces muchos planetas jóvenes podrían haber recibido aportaciones químicas similares a las que recibió la Tierra. Esto no significa que la vida sea inevitable,
ya que requiere condiciones específicas y estabilidad a largo plazo, pero sí sugiere que los ingredientes necesarios podrían estar disponibles mucho más ampliamente de lo que se pensaba. En este sentido, Atlas no solo fue un visitante extraño, sino un indicador de que el universo podría estar mucho más preparado para generar vida de lo que imaginábamos. Otro aspecto revolucionario es cómo Atlas obligó a reconsiderar el papel de la física del hielo. Hasta hace poco, los estudios sobre hielo en cuerpos helados se centraban principalmente en cometas del sistema solar o en lunas de los planetas gigantes. Sin embargo, la actividad observada en Atlas mostró que el hielo interestelar tiene sus propias dinámicas, moldeadas por condiciones que no existen dentro de un sistema planetario. La interacción prolongada con radiación de alta energía puede crear estructuras internas frágiles y compuestos complejos que luego se activan al recibir calor. Estos procesos pueden ser fundamentales para la evolución química galáctica, actuando como motores silenciosos que transforman moléculas simples en otras más elaboradas. También surgió un nuevo enfoque sobre cómo estudiar futuros objetos interestelares. Atlas demostró que la información espectral, obtenida a grandes distancias, puede ser suficiente para identificar compuestos orgánicos, actividad interna y variaciones térmicas, siempre que se cuente con instrumentos suficientemente sensibles. Esto llevó a varios equipos a proponer misiones de interceptación rápida, diseñadas para alcanzar objetos de este tipo antes de que abandonen el sistema solar. La posibilidad de obtener muestras directas de un objeto interestelar, algo que hoy parece lejano, pero no imposible, podría transformar por completo la astrobiología moderna. En resumen, Atlas no solo amplió el catálogo de visitantes interestelares, sino que modificó profundamente la comprensión de cómo se mueve la química por la galaxia, cómo sobreviven los compuestos complejos y cómo cada viajero puede contribuir a la evolución de sistemas planetarios enteros. Su estudio obligó a crear un marco científico más amplio, donde la vida no se explica únicamente por procesos locales, sino por una combinación de fenómenos galácticos que actúan durante millones de años. En este nuevo panorama, Atlas se convierte en un símbolo de la complejidad del universo y de cómo incluso un fragmento helado que atraviesa el cielo puede cambiar la manera en que entendemos nuestro propio origen. Cuando los investigadores terminaron de analizar los datos acumulados de TRAI Atlas, quedó claro que este objeto no solo había expandido el catálogo de visitantes interestelares, sino que había reconfigurado de manera profunda la manera en que entendemos la química galáctica y su relación con la vida. Durante décadas, las teorías sobre la siembra interestelar habían sido consideradas posibles, pero no urgentes. La falta de ejemplos concretos hacía que muchos científicos se mantuvieran cautelosos, esperando evidencia más sólida que conectara directamente la actividad física de un objeto con la dispersión de compuestos orgánicos. Todo eso cambió con Atlas, no porque fuera extraordinario por sí mismo, sino porque representaba, con datos claros y consistentes, un puente entre tres dimensiones fundamentales: la física del hielo interestelar, la química prebiótica galáctica y la dinámica de los sistemas planetarios jóvenes. Con él, la idea de que los ingredientes de la vida pueden viajar entre estrellas dejó de ser un concepto abstracto, para convertirse en una hipótesis respaldada por observaciones reales. Una de las conclusiones más sorprendentes es que la galaxia parece estar mucho más interconectada químicamente de lo que se creía. Atlas mostró que un solo objeto puede contener compuestos orgánicos que se formaron en un ambiente lejano, preservarlos durante millones de años y liberarlos cuando entra en un sistema estelar activo. Si este proceso se repite miles o millones de veces en diferentes regiones de la Vía Láctea, entonces la química prebiótica se convierte en un fenómeno galáctico, no local. Esto cambia la percepción tradicional de que cada sistema planetario desarrolla de manera aislada sus ingredientes para la vida. En lugar de eso, podría existir un flujo constante y silencioso de materiales que recorre la galaxia, enriqueciendo cada sistema con moléculas provenientes de otros lugares. El impacto de Atlas también llega a la manera en que entendemos la formación de planetas.
Durante mucho tiempo, se asumió que cada planeta recibía únicamente la composición química de su disco protoplanetario original. Sin embargo, si objetos interestelares pueden entrar en estos sistemas con relativa frecuencia, entonces los jóvenes planetas podrían recibir aportes químicos externos desde etapas tempranas. Esto significa que un planeta podría desarrollar su química inicial, no solo con materiales locales, sino también con elementos que llegaron desde otras estrellas. Esta idea abre nuevas líneas de investigación sobre la posibilidad de que algunos procesos que consideramos exclusivos de la Tierra, como la formación temprana de moléculas complejas, sean, en realidad, el resultado de una combinación de fuentes planetarias e interestelares. Otro punto transformador es el papel de la física criogénica en la evolución química. Atlas reveló que la actividad interna de cuerpos helados no depende únicamente del calor de una estrella, sino también de la historia térmica del objeto y de los compuestos que contiene. La radiación cósmica, los impactos con partículas y la acumulación de tensiones internas pueden generar cavidades, fracturas y reacciones químicas que permanecen latentes durante millones de años. Cuando el objeto se acerca a una estrella, incluso un aumento moderado de temperatura puede desencadenar liberaciones de material que contienen moléculas recién formadas o preservadas durante eras. Esta combinación de mecanismos convierte a cada objeto interestelar en un pequeño archivo químico galáctico, donde se conserva y se transforma información molecular que puede ser útil para entender cómo evolucionó la química en 1960. Distintas regiones de la galaxia. Atlas también obligó a reconsiderar qué tan comunes son estos procesos. Si este objeto representa solo uno entre miles de millones que existen en la galaxia, entonces la química interestelar podría ser un componente esencial para explicar por qué los ingredientes prebióticos aparecen repetidamente en distintos lugares del sistema solar. La presencia de moléculas orgánicas en meteoritos, cometas y muestras traídas por misiones espaciales sugiere que la química rica no es un fenómeno aislado. Atlas confirma que esta riqueza puede provenir de interacciones galácticas mucho más amplias, donde objetos helados dispersan compuestos en diferentes sistemas, ampliando la diversidad química disponible para mundos en formación. Otro aspecto crucial es cómo Atlas redefinió el concepto de aceleración no gravitacional. Durante años, este fenómeno había sido un misterio interpretado con cautela debido al caso de Oumuamua. Sin embargo, Atlas proporcionó un ejemplo donde la aceleración puede explicarse de manera natural, por liberaciones internas de volátiles que actúan como microchorros. Esto no solo resolvió un debate importante, sino que mostró que la actividad interna de objetos interestelares puede ser más común de lo que se pensaba. El hecho de que Atlas muestre señales claras de actividad criogénica valida los modelos que proponían que los objetos interestelares pueden estar lejos de ser cuerpos fríos e inertes. Al contrario, pueden ser dinámicos, activos y capaces de alterar su estructura a lo largo del tiempo. Finalmente, una de las conclusiones más importantes es lo que Atlas representa para el estudio del origen de la vida. Si un objeto puede preservar, transformar y liberar compuestos orgánicos a lo largo de su viaje, entonces los ingredientes para la vida podrían formarse, mantenerse y distribuirse en escalas que van más allá de un solo sistema planetario. Esto sugiere que la vida, o al menos sus ingredientes, podría ser un fenómeno emergente de procesos galácticos que han estado en funcionamiento durante miles de millones de años. No implica que la vida misma viaje entre estrellas, pero sí que las condiciones químicas necesarias para su aparición pueden estar presentes en muchos lugares distintos. En este sentido, Atlas es una pieza fundamental para entender que la química de la vida podría ser un producto inevitable de la evolución de la materia en la galaxia. En resumen, 3i Atlas cambió la conversación científica no solo por su comportamiento anómalo, sino porque reveló una trama mucho más compleja donde la química, la física y la astrobiología se entrelazan en escalas enormes. Su estudio demostró que los objetos interestelares no son simples visitantes, sino participantes activos en un ciclo químico galáctico que podría
contribuir a la aparición de vida en múltiples mundos. En vez de verlos como curiosidades pasajeras, ahora se les considera componentes esenciales de un universo dinámico donde cada fragmento helado podría ser una semilla química, esperando el entorno adecuado para liberar su potencial.